está muy asociada con el humor cuando uno lo ve a primera, pero que tras un seudónimo de larga data sí ha incursionado mucho en el humor. Vamos a la presentación y ya hablamos de él y su nuevo libro. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor miope que el que le falta el respeto a las celebridades. Para hablar del libro Indiscretas biografías de gente famosa, editado por Fin de Siglo, recibimos a Álvaro Sanjurjo, también conocido como el Miope, crítico de cine y humorista. Fuerte el aplauso. Bueno, Álvaro, un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. Antes que nada, vamos a hacer un mea culpa. Nosotros siempre decimos que formamos parte de cierta tradición del humor sobre política acá en este país y la primera vez que tenemos a alguien que estuvo en Guambia, así que ya hacemos la conexión intergeneracional contigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no somos de la misma generación? Bueno, sí. Vos estás un poco mejor que yo. Claro, yo soy un poquito mejor que vos, más joven. Sanjurjo, libro nuevo, Indiscretas biografías de gente famosa. Verídicas e irrespetuosas. Verídicas y irrespetuosas. Hay bastante cosa irrespetuosa en el libro porque evidentemente es un libro que se propone como un libro humorístico, tiene las caricaturas de Ombú, ¿no? Pero en un momento haces un paralelismo entre Valle y Madonna. ¿Vos no tenés miedo que salgan las hordas de los colorados a pedir tu cabeza como salieron hace poco cuando se editó el libro sobre el duelo? No, pero el libro sobre el duelo yo creo que es una cosa, bueno, que no voy a opinar, pero Valle y Madonna tienen mucho en común. Lo que pasa que si los colorados no reconocen lo que fue Valle como avanzado, no solamente en los aspectos políticos tradicionales, sino también en el área de la moral familiar. De la amoral. No, señor, de la moral. La moral era lo que le criticaban y lo tildaban las señoras de la alta sociedad, él y a Matilde Pacheco, pero Valle lo que fue un individuo que actuó desinhibidamente y como corresponde, humanamente. Leyendo esta biografía indiscreta... Y ahí salta Herrera también por el medio. Vamos a no tirarnos solo contra los colorados. No, usted cuenta indiscreciones, digamos, de gente de muy variopinta. Hay políticos, está Florencio Sánchez, Quiroga... Gardel, Artigas, o sea... Tabaré, el de Zorrilla San Martín. Sí, el de Tabaré de Zorrilla. No, esa es la otra pregunta. ¿Te animarías a escribir biografías de este corte indiscretas de personas que estén vivas actualmente? No, porque si están vivos pueden cambiar. Pueden yo puedo hacer decir algo bueno, claro, chiste, puedo decir algo bueno y después la embarran. Claro. Y viceversa. Prefiero tocar a los muertos, aunque dicen que los muertos no se tocan, pero es más cómodo. Vos decís, volviendo al de Valle, que fue uno de los que me interesó muchísimo porque no había tenido mucho contacto con eso. Ojo, lo que hizo tampoco estaba tan mal. Vamos a hablar Empezó a salir con una mujer que no se había terminado de divorciar. Y sí. Y tuvo un hijo con ella. Varios Hijos con ella, pero lo reconoció. Y claro, por supuesto. No era tan Lo maula. reconoció y después impulsó la ley de divorcio. Claro. Y cuando tiene un entredicho con Herrera, que Herrera le dice miedoso, Valle publica una editorial que dice ¿quién dijo miedo? Que no lo cuento acá porque está en el libro y si lo cuento no lo compran. Claro, no, ustedes cómprenlo porque tienen muchos detalles así que no es que sean desconocidos, pero están puestos en una perspectiva. No, lo que pasa es que si uno no es chismoso cuando hace una biografía, no es biografía. Porque la biografía de un ser famoso es también su aspecto privado, no solamente la faz pública, el hombre de bronce o el de la estatuita, claro, el del cuadro famoso, no. Sobre todo son los seres humanos. Debajo de sobre todo había un hombre de carne y hueso. Debajo de Freud y su teoría del psicoanálisis había un hombre muy, muy humano. Onetti también, que cae también por ahí Onetti. Que me aburre soberanamente Onetti, lo digo acá. ¿Lo aburre él como persona o cuando escribe? No, como persona es fabuloso. Como persona, como no son fabulosos. Un tipo que vivía con 2 mujeres, metido en la cama, leyendo novelas policiales, con el paso de una mano y el whisky de la otra. Claro, ahora cuando escribe, la verdad que me resulta soporífero. Y lo digo, mucha gente me va a caer por eso, pero bueno, es un riesgo. Lo que hago en esas biografías también es emitir opiniones desinhibidas sobre quienes aparecen allí. Bien, volviendo al de Valle, pero también es algo que atraviesa el libro, 2 por 3 reminiscen que había un cierto puritanismo en el Uruguay, que creo que más o menos lo sigue. Por favor, si habrá. ¿Qué pasaría en ese Uruguay puritano si hubiera sucedido lo de Mónica Lewinsky Clinton acá con Jorge Valle, pongámosle? Bueno, vamos a no poner con quién, vamos a poner con alguien de
en la primera magistratura. Bien. Y bueno, No son tantos, no hubieran Santi. dicho nada, se diría todo bajo cuerda, porque acá los principales chusmas son los periodistas que no hablan. Dicen las cosas bajo cuerda, en la intimidad. O sea que se Y hacen entonces- periodistas para poder saber esas cosas, pero nunca las publican. No, no es que no se hagan periodistas, es que los medios, los dueños de los medios, imponen cierta censura. Si vamos a hablar de lo que pasa en la mayoría de los medios, bueno, los periodistas no dicen lo que piensan, porque no pueden, porque los echan. Te lo dice alguien que fue expulsado de varios medios de prensa. Álvaro, te iba a decir eso. Vos has trabajado en muchos medios de prensa. En casi todos me echaron. Te han echado y decís que hubo cierta censura. Y sí, por algo te echan. O Bien, porque pero sos no era incapaz. porque llegabas tarde, o porque sos tu modelo incapaz, era el modelo o porque- Bonetti que llevaba con el faso, o el porque vaso de no whisky cumplís, con dos mujeres. o porque les molestás a la gente que es dueña de los medios. Y el error de los periodistas es creer que pueden decir lo que se les antoja. Los periodistas pueden decir hasta acá. Cuando vos entrás a tocar los intereses o la ideología de los medios, del dueño del medio, Pero no puede Salí ser, para Álvaro, yo contigo. te traigo porque sacaste un libro un libro de cierto corte humorístico y me venís a tirar abajo la idea de que en Uruguay hay libertad de prensa, que todos decimos lo que vamos a queremos. entender. Cada uno dice lo que quiere, si es el dueño del medio. Si te llamás Federico Ponete- Fasano no hay problema. decís. Ponete vos mañana en un diario de izquierda a hablar a favor de la derecha, o en un diario de derecha a hablar a favor de la izquierda. No podés. Te Claro. echan de cualquier medio, salvo que vos seas el Pero y dueño. vos te dedicabas a hacer crítica cinematográfica la mayoría de Claro, los medios. pero una ¿Y vez- qué decías ahí? Y bueno- Me gustó esta película rusa, te echaban del país. Claro. Ibas a brecha. Me gustó esta película norteamericana. Una te vez echaban. yo escribí en un diario colorado y puse sobre la guerra de la Triple Alianza la guerra de la Triple Infamia. Era para que me echaran, y me echaron. Por eso nomás. Bueno, eso es bueno, saber que leen lo que escriben los Entre periodistas. otras cosas, porque uno... Ya vendría de... Lo que pasa es que yo tuve una suerte bárbara. No vivía del periodismo. Era un complemento, me servía para pagarme los gastitos extra. Yo vivía de otra cosa, moría de otra cosa, 38 años en empleo burocrático que me asfixió, pero me daba de comer. Entonces en la prensa iba y hacía y sigo haciendo lo que quiero. Bien. Hoy escribo cómodamente en Crónicas, en Semanario Crónicas, estoy en Radio Universal y estoy muy cómodo en esos lugares. ¿Por qué? Porque tenés tengo, un blog donde 2x3. tengo mi absoluta libertad de dar opinión. Bien. El libro, que obviamente tiene un corte humorístico, te burlas bastante del género de la biografía. Por ejemplo, en concreto la de Quiroga, donde haces una relación de todos los desastres de la familia. No me burro. Pero terminás con una frase que a mí me pareció encantadora que dice: pelotudos, ¿para qué se ponen a leer estas cosas en vez de leer los cuentos de Quiroga, que son mucho más Y interesantes? es verdad, porque a la gente le gusta el chusmerío, todo lo que yo saco aquí, que hay mucha cosa de... En el caso de Quiroga hay hasta investigación propia, porque una tía abuela mía era tía política de Quiroga, entonces Sí. por vías familiares tengo mucho datito, que lo pongo ahí porque eran parte de la biografía. Y a la gente le gusta más el saber la cosita pequeña que conocer la obra de un autor. Claro. Este, ¿Y vos sos de leer biografías o preferís leer la obra de las personas? Digo, hay que leer estas biografías, tiene que comprarla de fin de siglo, está en toda la librería. Mirá, Más allá de eso. Yo leí la biografía, mucha biografía, también para armar este libro. Para armar este libro se nota. También tomé material de cosecha propia y en algunos casos leía las obras. Vos, por ejemplo, escribí de Elmira Agustini y tenés que leer las obras de Elmira Agustini, porque hay dos de Elmira. La pelotuda que le decía al novio: ay, Quique, tu Delmirita te está esperando. No, esa no. Y estaba la otra que mandaba un poema erótico a Leopoldo Lugones de primera línea. Entonces tenés que leer la obra también. Claro. Lo mismo de Quiroga. Freud no lo leí. Con Freud hablo de Payo. Pero me siempre gustó habla mucho la de de la Freud. teoría del psicoanálisis y todo eso, y no lo lees a Freud, lo citas. A mí me gustó leer a Freud, es muy lindo leer. Es un cuentito, no tiene nada que ver con la vida, pero... No, la biografía es una cosa, pero lo que es la obra de Freud, te digo yo, ¿quién la lee? ¿Todos los tomos completos? Los estudiantes de psicología, los psiquiatras, pero el público común, yo no la leo. Bien. Voy a lo que se dice de Freud y lo que puedo averiguar de él. Se me pasó volando el tiempo. Te voy a hacer una última pregunta, Álvaro. Vuelvo a recomendar el libro, que tiene mucho dato y mucho chiste también, sobre todo en esa estética que había en la revista Guambia. ¿Cómo ves el humor actual en nuestro país? ¿Sos de consumir humor o te mantienes medio alejado? No consumo humor uruguayo porque... Salvo este programa, obviamente. No, ni tampoco este programa. ¿Vos te crees que voy a decir que lo veo porque me invitaste esta noche? No lo veo nunca.
Porque... Era un trato, yo decía que el libro era bueno y vos decías que había No, un no, yo programa. lo que te voy a explicar por qué. Porque si yo quiero hacer humor, quiero ser original y hacerlo desde mi punto de vista. Si yo veo un programa humorístico, después quedo impregnado de eso y digo, bueno, lo hago en el estilo de este o me voy para otro lado, trato de ser diferente. No veo programas de humor y entonces trato de hacer mi humorismo propio. Del mismo modo que hace muchos años dejé de leer libros de humor. Claro. En mi adolescencia leí muchísimo, Richard Armour y muchos otros. Claro. Pero ahora no lo hago, porque si no, porque corres el riesgo de estar contaminado. Veo sí películas de humor. Bien. Cine de humor sí, porque es otra cosa. Perfecto. Última pregunta. ¿Cuál de estas tres películas...? No, yo había venido con la condición de tener media hora para mí solo. Pero el programa dura media hora, que de artístico menos, ¿sabes? Bueno, no podemos. entonces dale con la última pregunta. ¿Cuál de estas películas te gustaría escribir una crítica al respecto? La primera es esta, que está la foto de Nin y Sarabia, y dice 2 senadores sueltos en el Parlamento. La segunda película, que está protagonizada por Fernández Huidobro, dice La sombra de una duda. Y la tercera película, que está protagonizada por Rosales, El hombre que hablaba demasiado. ¿Cuál de las tres? Bueno, yo elegiría otra, porque si vos me das opciones me estás forzando a que yo haga lo que vos querés. Te voy a tener que echar de este programa como te han echado de tantos medios, Álvaro. Bueno, es una opción, me parece muy saludable. Álvaro, un placer haberte tenido. Lo mismo digo, muchas gracias. El libro está en las librerías, nosotros nos vamos, volveremos el lunes a las 23 horas, tempranito, cuando cante El Miope.